Ahí se me despegó el PC, así que creo que estoy grabando. Ya, entonces sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas al auxiliar del día de hoy. No sé si vieron el enunciado que subió curso, lo subí hace poquito. Eh, es este de acá. Hoy día va a haber mucho péndulo hoy día. Ya, no sé si lo alcanzaron a leer, pero bueno, en la pregunta 1 es algo que creo que el profe discutió un poquito en clases, que bueno, son dos péndulos, se conectan entre ellos con un resorte de constante elástica D, o sea, constante elástica K y a un largo natural D. Y bueno, piden calcular las frecuencias propias y los modos normales de este sistema en la aproximación de pequeñas oscilaciones. Ya, pero antes de hacer eso, quería hacer un comentario al respecto de la aproximación de pequeñas oscilaciones, que bueno, no sé, quizás a alguno de ustedes eh, está pensando así como, oye, pero qué sucio es hacer la aproximación de pequeñas oscilaciones, como que el mundo no es así, como que, ¿qué onda? Qué sucio, físico sucio. Ya, igual eso, o sea, si están pensando eso, es correcto, tienen razón, como que la aproximación de pequeñas oscilaciones es un rango muy pequeño, ¿no? Como de todas las posibilidades del péndulo, por ejemplo. Pero bueno, eso mismo les voy a dar un ejemplo de como qué pasaría, no voy a resolverlo porque no es de este curso, de qué pasaría si uno quisiera hacer esto sin la aproximación de pequeñas oscilaciones. Bueno, no sé si ustedes recordarán la ecuación del péndulo, la que nos dice que teta 2 puntos es igual a menos g partido en L seno de teta. A esta ecuación de acá uno le hace la aproximación de, bueno, tenemos ángulos pequeños, entonces el seno de teta lo podemos aproximar, o sea, podemos hacer una serie de Taylor para el seno de teta y quedarnos con el primer término, que es teta, porque, bueno, recordemos que es seno de teta. El Taylor es teta menos 1 partido en 3 factorial, teta cubo más, otros términos de orden superiores. Entonces, bueno, decimos que los ángulos son chiquititos, así que, bueno, teta al cubo va a ser algo muy pequeño, entonces como que no va a aportar. Pero igual eso es sucio, puede ser sucio. Pero bueno, ¿qué pasa? Pero como que esto no se termina aquí, como que uno puede resolver este problema sin usar pequeñas oscilaciones, pero qué horrible, ese es el problema. Sí, pues el seno de x igual a x. Sí, pero es que el problema es que queda de verdad horrible. Sí, el coseno igual a 1 también. Queda... No, el pi vale no. Ojito. Ya, el problema es que queda horrible. Bueno, uno le puede hacer como todos estos truquitos que hemos aprendido en el curso de teta 2 puntos es igual a teta punto por de teta de t. Bueno, puede aplicar esto e integrarlo una vez. Bueno, ¿y qué uno obtiene? Aquí lo tengo escrito para desarrollarlo. G partido en L coseno de teta menos coseno de teta 0. Y aquí, bueno, para resolver este problema nosotros queremos encontrar cuánto vale teta en función de t. Entonces a esta ecuación tenemos que integrarla. Pero para eso vamos a tener que sacar una raíz cuadrada, vamos a tener una raíz de un coseno en el denominador y todo se pone horrible. Y ahí es cuando uno se pregunta cómo integro esto. Y bueno, la integral de eso es bastante horrible, se define salen unas funciones raras que uno tiene que estudiarlas. Y bueno, todo se pone horrible. Bueno, tal cual como ustedes estudiaron el seno, el coseno, el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, existen otras funciones que se llaman el seno elíptico, el coseno elíptico. Bueno, que están, dado su nombre, se relacionan a una elipse. Bueno, aquí aparecen las soluciones o sea, aparecen senos y cosenos elípticos. Aparecen cosas muy raras. Pero eso, como que para que no se queden con las dudas y como de qué pasa si no hiciera la aproximación de pequeñas oscilaciones, bueno, se pone horrible. Pero se puede hacer, se puede. Ese era el comentario al respecto. Ya. Entonces, ahora sí, hagamos la pregunta 1. Bueno, aquí no sé si, creo que lo había leído, bueno, son dos péndulos, se pone un resorte entre medio de estos dos péndulos,
existe un ángulo que describe el movimiento de cada uno de estos péndulos. Están separados sobre una distancia d y el resorte tiene constante elástica acá y largo natural d. Bueno, nos piden calcular las frecuencias propias y los modos normales del sistema. Algo bueno de esta parte del curso, como de frecuencias propias, modos normales, que casi siempre es bien mecánico, yo lo encuentro. El procedimiento es como en general casi el mismo para todos estos tipos de problemas. Yo diría, lo único difícil es escribir la ecuación de movimiento y de ahí para adelante, si uno se aprende los pasos, son casi todos idénticos. Ya, entonces hagamos, este problema. Entonces primero dibujemos, voy a repetir el dibujito, pero ahora hecho a mano, espero que no me quede tan mal. A ver, para esto voy a usar la grilla, para que quede bonito. Bueno, entonces aquí tenemos los dos péndulos. Aquí están sus respectivos ángulos. Φ1, Φ2. Aquí están los péndulos. Y estos se unen mediante un resorte de constante elástica K y largo natural D. Y aquí la separación de estos dos péndulos es D. Ya. Entonces nos piden encontrar de nuevo, las frecuencias y modos normales para la aproximación de pequeñas oscilaciones. Ya, ¿qué nos dice de que, bueno, qué podemos hacer con esta información de pequeñas oscilaciones? Bueno, nos dice de que, bueno, lo obvio, de que los ángulos son chiquititos, eso es pequeñas oscilaciones, o sea que no vamos a tener una situación de este estilo, por ejemplo, donde, no sé, esto está así, el otro está así. Bueno, uno no tiene estas situaciones, donde el resorte está así, está como doblado. No tiene esas situaciones. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Significa de que, aquí los voy a dibujar, que los movimientos de aquí son súper chiquititos. Entonces, como esos movimientos son súper chiquititos, nosotros podemos aproximar a de que el movimiento o sea, la posición de este resorte va a estar siempre horizontal. Nunca va a estar en forma diagonal. Y esto es solo porque los ángulos son chiquititos. Aquí uno puede hacer, de nuevo, el dibujo que ya había borrado, no sé por qué borré. Bueno, ¿qué pasa si esto con ángulos muy grandes? Aquí, por ejemplo, este. Aquí se ve claramente de que el resorte está en forma diagonal, incluso con un ángulo tampoco tan grande, siendo de que este ángulo es bastante amplio. Pero bueno, esa es la situación, una situación que no tenemos, pero esta sí la tenemos. Y aquí, bueno, podemos asumir de que este movimiento del resorte va a ser solo en el eje X. Nunca se va a inclinar. Y una aproximación bastante razonable. Bueno, entonces con esto se nos puede hacer mucho más fácil la vida para escribir cuánto vale la fuerza elástica. Si recuerdan, la fuerza elástica es la constante elástica multiplicado por el desplazamiento, el delta X. Bueno, ¿cómo vamos a medir? Primero, eso tenía que decir primero. ¿Cómo vamos a medir todo esto? Vamos a medir el X positivo hacia allá. Y vamos a decir de que este es X1 y este es X2. Bueno, entonces el desplazamiento de cada masita en el eje X. Bueno, entonces con esto, ¿cómo va a ser la fuerza elástica? Va a ser, vamos a tener una fuerza elástica para la masa 1 y para la masa 2, que aquí, bueno, indiqué con el subíndice. Esta va a ser la 1 y esta va a ser la 2. Ya, entonces, podemos escribir cuánto vale la fuerza elástica para la masita 1. Para la masita 1. Esto será K por el desplazamiento, y el desplazamiento que tiene esta masa 1 es X2 menos X1. Eso es para la masa 1. Uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa con este largo natural que tiene? Bueno, pero uno lo podría agregar, y en verdad, bueno, tiene que hacerlo. Es
x2 más d menos x1 más d. Entonces aquí uno ve de que se van a cancelar estos d y que queda simplemente x2 menos x1. Y lo cual tiene sentido porque es el desplazamiento que tiene el delta x de estas masitas. Y bueno, dado que este d siempre va a ser constante, el del largo natural, se va a cancelar siempre en todos los casos. Bueno, eso entonces sería para la masita 1. Para la masa 2, después vamos a comprobar de que estos signos estén bien. Para la masa 2 va a ser K, la constante elástica, multiplicado por su desplazamiento. Y en este caso, dado por el dibujito que nosotros tenemos, su desplazamiento va a ser x1 menos x2. Ahora, bueno, comprobemos de que todo esto que escribí aquí está bien. Ya, ¿qué pasa si x2 es más grande que x1? Entonces, dibujemos esto. Ya, aquí seamos un poquito exagerados. Ya, entonces x2 es más grande que x1. Entonces el resorte está estirado. Así, está más estirado. Entonces, bueno, ¿qué quiere hacer el resorte? Volver a su largo natural. Entonces va a tirar de 2 hacia la izquierda y, bueno, va a tirar de 1 hacia la derecha porque quiere contraerse a su lado, a su al largo natural. Bueno, entonces veamos si calza esto con los signos de nuestra fuerza. Entonces x2 era mayor que x1, entonces x2 menos x1 va a ser una cantidad positiva, por lo que nos dice que la fuerza elástica de la masita 1 va hacia la derecha, calza con lo que había dicho acá. Y bueno, para el caso de acá, x2 es más grande que x1, entonces esta cantidad es negativa. Por lo tanto, también calza porque nos tira hacia la izquierda. Y uno puede hacer el mismo análisis para comprobar de que, bueno, qué pasa si x1 es más grande que x2 y, bueno, van a calzar los signos también. Eso. Súper importante como tener eso claro. Ya, y solo como para agregar que ¿qué pasaría si no hubiéramos considerado esta aproximación de que este resorte siempre está en el eje X? Bueno, simplemente aparecerían acá, en estos términos acá, unos cosenos de los ángulos o senos de los ángulos. Entonces, como que la cosa se complicaría un poco. Pero bueno, aparecerían esos cosenos. Bueno, y no es el caso que queremos porque bueno, estamos en la aproximación de pequeñas oscilaciones y si no, todo eso es feo. Y no lo sabemos resolver por ahora. Entonces, no. No nos fijamos en esos casos. Bueno, ¿qué más afecta en este problema? Se me olvidó decirlo y ponerlo en el dibujito, pero también hay gravedad. Entonces tenemos que agregarlo. Tendríamos la fuerza de gravedad para la masita 1. Va a ser, bueno, simplemente descomponer la gravedad en el eje X, o sea, en el eje Y, y utilizando este ángulo de acá. Bueno, nosotros sabemos por trigonometría que esto simplemente va a ser menos mg por el seno de φ1 del ángulo 1, porque estamos viendo para la masita 1. Y para la masita 2 va a ser análogo, pero con el otro ángulo. Entonces tendríamos que la fuerza de gravedad para la masita 2 es menos mg seno de φ2. Ya, entonces ya tenemos todas las fuerzas que afectan a estas dos masitas. Hay una pregunta, dice, se tenía que el movimiento era solo en X porque el ángulo es chiquito, justamente. Esa es toda la idea. Es porque el ángulo es chiquito, entonces decimos que esto solo se va a mover, o sea, lo único que va a aportar el movimiento en X, como que el movimiento en Y va a ser casi nulo. Entonces, este resorte aquí decimos que solo está siempre paralelo al eje X, que nunca va a estar como medio inclinado. Y si los tuviera, ese ángulo sería muy chiquito y totalmente despreciable. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Es escribir cuánto valen las fuerzas totales para cada masita para escribir las ecuaciones de movimiento. Entonces, la fuerza total para la masita 1 es la fuerza elástica de la masita 1 más la fuerza gravitacional de la masita 1. Entonces, tendríamos que esto es
esto de acá, menos esto acá. Y análogamente, para la fuerza total, para la masita 2, es esto de acá, la fuerza elástica y la fuerza gravitacional. Ya, entonces con esto estamos casi listos para escribir la ecuación de movimiento. Bueno, escribámoslo así de una. Tendríamos que, esto es x1, 2 puntos por la masa. Esto es igual a, bueno, la fuerza total, esto es para la masita 1. No sé por qué le digo masa 1, porque tienen la misma masa. Entonces le voy a decir péndulo 1. ¿Ya? Péndulo 1 va a ser eso, m por x1, igual a la fuerza total. Entonces sería menos mg seno de phi 1 más k multiplicado por x2 menos x1. Y análogamente para el péndulo 2 tendríamos que esto es mx2, 2 puntos, es igual a menos mg, el seno del otro ángulo, más k, x1 menos x2. Ya, entonces, ¿podemos resolver esto así con lo que tenemos? No, porque el seno de phi1 y seno de phi2 son cosas que varían. Entonces, aquí tenemos una, dos variables, no, incluso tres. Tenemos el x2. Entonces, así tal cual no lo podemos resolver, porque tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. No, de hecho, cuatro incógnitas. Entonces, lo que podemos hacer es escribir seno de phi1 en función de este x1. Bueno, para esto veamos el triangulito del movimiento acá. Este aquí. Lo vamos a escribir aquí. Voy a ser bien exagerado, así como para decir de que son movimientos chiquititos. Entonces, phi1. Esto vale L. Bueno, aquí me salió también. Ah. Ya, ahí sí. Y bueno, se supone que en verdad solo esto de acá es x1, la parte en x. Y hay una altura que se supone que es y1. Pero esa altura, dado que el ángulo es tan chiquitito, es totalmente despreciable. Entonces diremos de que esta parte de acá, como el arco, vale x1. Es otra aproximación. Aproximadamente es x1. Bueno, con esta información en mente, podemos escribir de que phi1, como el x1 ahora va a ser nuestro arco, va a ser aproximadamente, o sea, perdón, el arco, el x1, va a ser aproximadamente phi1 por el largo. Esto es análogo cuando uno está haciendo un círculo. No sé por qué quedó azul. Bueno, cuando uno tiene un círculo y quiere sacar, ya, ¿cuánto vale esta área de acá? O sea, esta porción de acá. ¿Cuánto vale? Bueno, vale el ángulo. Aquí, digamos que esto es un ángulo alfa. Vale alfa por el radio. Eso es lo que acabo de hacer acá. Solo que hice la aproximación de que como x1 es muy chiquitito, o sea, como el ángulo es muy chiquitito, la altura va a ser muy chiquitita, así que la hipotenusa de ese triángulo minúsculo que hay acá, y1, la hipotenusa va a ser aproximadamente x1. Eso es lo que acabo de decir. Bueno, ¿qué podemos hacer con esta información? Es utilizar Taylor. Bueno, que es casi siempre lo que se hace en aproximaciones de pequeñas oscilaciones. Entonces, ¿Taylor de qué? Bueno, el Taylor de el seno de phi1 y seno de phi2, tal como uno hacía en el péndulo simple. Entonces quedaría seno de phi1 es aproximadamente phi1 menos 1 partido en 3 factorial, phi1 cubo más otros órdenes de los ángulos.
pero el phi1 es chiquitito, así que el phi1 cubo va a ser muy chiquitito, el phi2 cubo va a ser muy chiquitito, así que esos términos los vamos a decir que son de orden 0. O sea, son 0, básicamente. Eso es lo que vamos a decir, son 0. Bueno, y esto aplica también para el seno de phi2. Entonces, voy a escribir como más general, seno de phi i va a ser aproximadamente phi i. Esto no es una aproximación, esto es un igual, y aquí es la aproximación. Bueno, entonces seno de phi lo vamos a aproximar a phi i, ya. Y nosotros sabemos cuánto vale el phi i. Vale aproximadamente xi partido en L, que era lo que habíamos dicho acá. Entonces, con toda esa información, podemos reemplazar estos senos de acá por sus respectivos x partido en el largo. Ya, entonces veamos cómo nos quedan las dos ecuaciones. Entonces, reemplazamos los senos por x1 partido en L y aquí x2 partido en L. Partido en L. Ya, entonces, ahora sí podemos resolver estas ecuaciones, dado que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, ahora sí le podemos hacer. Pero, como que no podemos llegar a integrar esta ecuación de acá porque hay un x2 metido. Y lo mismo para la ecuación de abajo, hay un x1 metido. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Y que probablemente lo que ya hayan visto en Edo y en las clases es que se denota esto de forma vectorial. Como escribimos todas estas cosas en forma vectoriales, bueno, primero lo que vamos a hacer va a ser simplificar estas masas, o para que no nos ande molestando estas masas aquí. Y aquí va a aparecer un 1 partido en m, una partido en m. Entonces, ¿qué haría? Veamos cómo queda. Aquí aparece un partido en M y un partido en M. Ya, tendríamos esto. Entonces, a esto sí escribámoslo de forma vectorial. Bueno, entonces, para el lado de acá, lo único que tenemos que hacer es escribir x1 y x2 en forma de vector. Y a esto sacarle la derivada al vector entero, que sería componente a componente. Este es igual a menos g partido en L, x1 y x2. Y esta parte de acá nos mezcla x1 y x2. Así que, bueno, no vamos a tener una constante, no vamos a tener el k partido en m por el vector x1 y x2, porque esto no calzaría con nuestras ecuaciones. Entonces aquí hay que poner una matriz. Bueno, ¿cómo escribir esta matriz? Yo diría lo único que hay que hacer como para hacerlo cada vez más rápido es practicándolo más, porque uno después con el tiempo lo va viendo al ojo. Pero bueno, hay que ir escribiendo la matriz con cuidado para que calce con nuestras ecuaciones. Entonces, supongamos aquí, escribimos menos k partido en m, k partido en m, k partido en m y menos k partido en m. ¿Por qué esto es correcto? Bueno, uno lo puede verificar rápidamente multiplicando estas matrices con el vector. Entonces, para la primera, uno lo multiplica, entonces quedaría menos k partido en m, x1, más k partido en m, x2, y eso quedaría en el primer vector. Y para el segundo quedaría k partido en m, x1, menos k partido en m, x2. Y es justo las ecuaciones que tenemos acá. Esta es la segunda y esta acá es la primera. Así que esta matriz está bien. Ya. Entonces, sigamos un poco simplificando estas cosas. Bueno, no simplificando, sino ordenándolo un poquito más, porque esto de acá lo podemos poner en la matriz de forma en la parte diagonal. Entonces, ¿cómo quedaría? Esto solo para ordenarlo un poquito más. Dime. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Por qué se está haciendo esto? Buena pregunta. Lo que queremos hacer es resolver esta parte, bueno, no resolverlo, sino que queremos encontrar las frecuencias del sistema, las frecuencias y los modos normales. Entonces, ¿cuál es la forma en que uno
encuentra las frecuencias y modos normales, es que uno a la ecuación de movimiento, a las E2 que tú tienes, tú le aplicas un ansatz o una adivinanza que es del estilo, una constante por e a la i omega t, que esto es básicamente multiplicarlo por una función que oscila, una función que tiene una frecuencia, donde este acá, el omega, es la frecuencia. Entonces, nuestro objetivo es hacer este ansatz, que ahí voy a explicar un poquito más cómo se hace en nuestro caso, y encontrar cuánto es el omega, porque el omega es la frecuencia. Entonces, tenemos que ocupar ese ansatz y encontrar esta frecuencia, y de ahí encontrar los vectores, o sea, los modos normales, que vamos a ver cómo se encuentran. Entonces, ese es el objetivo. Ah, ya, muchas gracias. Súper, ya. Entonces, para escribirlo un poquito más ordenado, escribimos una matriz grande. Entonces esto quedaría, ya factoricémoslo por menos y vamos a juntar con esta parte de acá. Entonces quedaría k partido en m más g partido en l menos k partido en m menos k partido en m y k partido en m más g partido en l. Es súper conveniente factorizar por este menos y van a ver el por qué. Así que eso tenganlo en mente. Bueno, uno tiene esta ecuación aquí vectorial, esta edo vectorial o edo matricial, como le quieran decir. Y ahora uno le aplica el ansatz de que esto oscila. Uno dice así carepalo, con este ansatz está diciendo, ya, yo quiero que estas cosas oscilen, entonces van a oscilar de esta forma. Y veamos qué pasa, cómo es la frecuencia, cómo vibra este sistema, básicamente. Entonces, este ansatz es, voy a escribirlo de dos formas, una forma vectorial y una forma como por componentes. El ansatz es, de forma vectorial, una constante inicial o una amplitud, que a veces se le dice, multiplicado por e a la i omega t. O por componentes, esto sería x1 es igual a multiplicado por e a la i omega t. Y x2 es igual a otra constante, e a la i omega t. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo de que mi solución va a ser una constante que va a estar determinada por las condiciones iniciales, multiplicado por una función que oscila. O sea, básicamente estoy viendo soluciones oscilatorias. Eso es lo que estoy haciendo con ese ansatz y usualmente es el que se hace para este tipo de sistemas. Como que no creo que se topen con un ansatz más complicado que este. No creo. Ya. Ya. Entonces apliquemos este ansatz a lo de arriba. Para ser solo más ordenado, voy a utilizar el de abajo, o sea, el de la derecha. Está acá por componentes. Y bueno, veamos qué da. X1, 2 puntos. De ya, voy a decirlo ordenado. X1 punto es la derivada de esto acá con respecto al tiempo. Entonces sale un I omega multiplicado por A y a la I omega t. Para el X2, es similar. Sale un I omega B a la I omega t. Y cuando uno lo deriva de nuevo, x1 punto punto, sale otro I omega. Entonces sería I omega al cuadrado a la I omega. Y para el x2, análogo. Omega t. Ahí estaría. Entonces, bueno, ¿cuánto vale I cuadrado? I cuadrado vale menos 1. Entonces esto quedaría menos omega cuadrado a e a la I omega t. El x2, 2 puntos, quedaría menos omega cuadrado b e a la I omega t. Entonces podemos reemplazar el x1 2 puntos y el x2 2 puntos acá y el x1 y el x2 al lado derecho. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Quedaría, como los dos tienen un menos omega cuadrado, voy a factorizar ese menos omega cuadrado. Va a quedar a e a la i omega t, b e a la i omega t. Como los dos tienen un e a la i omega t, le podemos sacar para afuera. Esto es igual a
toda esta parte de acá. Así que lo voy a copiar y pegar. Y el x1, x2 es reemplazar estos de acá, estos cositos de acá, acá. Entonces quedaría A, B, Li, omega t. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos hacer acá? Primero podemos notar que podemos simplificar estas exponenciales, ambos lados, que son iguales. Y, bueno, podemos simplificar este signo menos, que había dicho que era conveniente ponerlo aquí en esta ecuación de acá, porque, bueno, aquí se simplificó con el menos del omega cuadrado. Entonces, nuestra ecuación va a ser más bonita y va a ser omega cuadrado AB es igual a esta matriz de acá. Ya. Entonces tenemos esto. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Es, bueno, pasar esto para acá, juntarlo en una sola matriz grande. Entonces, hagamos eso. Quedaría K partido en M más G partido en L. Hubo una pregunta que se me olvidó leer. O sea, dice, ¿siempre se utiliza soluciones de la forma compleja cuando queremos ver oscilaciones? Sí, siempre se utiliza este ansatz. Es muy raro ver de que alguien no haga este ansatz. Quizás hay gente que utiliza, en vez de la exponencial imaginaria, utiliza A por coseno de omega t, pero uno llega al mismo resultado, se llega a lo mismo. O como, no sé, A coseno de omega t más una fase. Así, coseno omega t más una fase. Multiplicado por A. A veces se utiliza eso, pero es exactamente lo mismo que escribir esto de acá, pero es más fácil, porque, bueno, derivar una exponencial como que es más fácil que derivar un coseno, porque, bueno, el coseno quizá uno se le olvida poner el signo y pasa que se le puede ir y se me olvidó poner el signo y van a dar cosas sin sentido. Entonces, por eso uno usualmente usa la exponencial, es más fácil derivar. Bueno, lo único que hay que acordarse que, bueno, y cuadrado igual a menos 1. Eso. Pero da el mismo resultado si uno usa el coseno. O un coseno más seno, si queréis, por ejemplo. Ya. Entonces. Ya, estaba pasando esto para acá. Quedaría menos omega cuadrado. Menos k partido en m. Menos k partido en m. Y aquí k partido en m más g partido en l. Menos omega cuadrado. Nice. A, B. Y esto es igual a 0, 0. Ya. Entonces, súper. Esto sería el resultado que obtuvimos al poner el ansatz. Pero ahora, bueno, ¿qué significa esto? Nosotros queremos obtener cuánto vale omega cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos pedir algo súper peculiar, que podemos pedir de que el determinante de esta matriz sea igual a 0. ¿Qué significa que un determinante sea igual a 0 de una matriz? Significa que la matriz es no invertible. Bueno, ahora, ¿qué sentido físico tiene pedir esto? Uno puede ver lo siguiente. Decir, bueno, ¿qué pasa si esta matriz, no sé, digámosle, a veces se le nota K. Así que ya, digamos que esta matriz K, digamos, ¿qué pasa si esta matriz es invertible? Entonces tenemos K a B igual a 0, 0. Pero esta matriz es invertible, entonces podemos multiplicar por la inversa. No sabemos cuál es, pero podemos hacerlo. Entonces en el lado izquierdo tendremos AB, K menos 1 por K, esto es la identidad, igual a la matriz por el 0, 0, lo cual queda un 0, 0. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos que el A y el B siempre son 0, 0 para todo tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que en nuestro ansatz aquí, significa que el A y el B son 0. Por lo tanto, el ansatz que nosotros dijimos cuando A y B son 0, significa que la cosa no se mueve, como que está ahí en el origen y se queda ahí por la eternidad. Lo cual no es interesante desde el punto de vista de la física. Nosotros queremos ver qué pasa cuando esto oscila y qué pasa con las frecuencias y los modos normales.
Entonces, esa solución, que siempre es solución en casi todos los problemas, que es que no pase nada, o sea, dependiendo del problema, esa solución uno no las quiere estudiar, porque son la que le dicen las soluciones triviales, que es que no se mueva nada. Entonces, por eso pedimos de que la matriz sea no invertible, para que no podamos invertir esto para acá y que el A y el B sean distintos de cero. Ese es el motivo de por qué uno pide que el K sea no invertible. Ya. Bueno, ¿y qué significa ser no invertible? Significa que su determinante es igual a cero. Entonces, con esa condición de determinante igual a cero, podemos calcular cuánto valen estas frecuencias de acá. Porque vamos a tener un polinomio, el polinomio, o si quieren le dicen el polinomio característico, que es el determinante de acá, para el omega cuadrado. Entonces podemos despejar de ese polinomio cuánto vale el omega, que es nuestra frecuencia de tanto interés. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya. Queremos imponer de que el determinante de esta matriz sea igual a cero. Usualmente se denota el determinante por estas rayas verticales. Entonces esto es igual a cero. Y bueno, es el determinante de una matriz de 2 por 2. Sabemos cómo calcularlo. Es esto por esto, menos esto por esto. Entonces sacamos eso. Quedaría K partido en M más G partido en L menos omega cuadrado multiplicado por sí mismo. Entonces va a quedar al cuadrado. Menos K partido en M por menos K partido en M queda K partido en M al cuadrado igual a 0. Entonces aquí uno tiene un polinomio, como lo había dicho antes, para el omega cuadrado, que era nuestra frecuencia de tanto interés. Entonces, resolvamos, bueno, ¿cuánto vale el omega cuadrado? Son las raíces de este polinomio a la cuarta, porque esto va a ser un polinomio a la cuarta porque es un omega cuadrado al cuadrado. Bueno, bueno, aquí uno puede hacerlo de muchas formas, pero es básicamente calcular las raíces. Aquí, afortunadamente, podemos notar de que tenemos una ecuación del tipo x cuadrado menos y cuadrado igual a 0, y sabemos cómo se factorizan. Es x más y por x menos y. Entonces quedaría k partido en m más g partido en l menos omega cuadrado. Ya, ¿cuál ponemos primero? Ya pongamos el más. Menos omega cuadrado menos k partido en m igual a 0. Esa es la factorización de esto de acá. Aquí vemos que se simplifican estos de acá y que este se suma con este. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría 2k partido en m más g partido en l menos omega cuadrado g partido en l menos omega cuadrado igual a 0. Entonces aquí tenemos cuánto vale el omega cuadrado. Tenemos dos valores para omega cuadrado. Uno es omega cuadrado es igual a 2k partido en m más g partido en l y omega cuadrado es igual a g partido en l. Entonces, alguien podría decir, bueno, entonces la frecuencia es la raíz de esto, pero tendríamos un más menos, porque cuando uno saca la raíz de esto tiene que poner un más menos. Pero ahí uno puede pensar de que, bueno, la solución con signo negativo es totalmente válida, pero uno no está interesado en considerar estas dos soluciones, porque nos dice de que la vibración es como con un signo contrario nomás. Uno al final del día puede llegar a eso. Entonces uno se queda con la solución positiva. Por lo tanto, va a quedar omega igual a la raíz 2k partido en m. Sería la primera frecuencia de oscilación, digámosle 1, y omega 2 es raíz de g partido en l. Y aquí encontramos algo interesante, que obtuvimos de que esta frecuencia es la frecuencia de oscilación del péndulo simple. Loco, súper loco que no hayamos topado con esto. Bueno, va a tener un significado, que lo van a ver en unos segundos.
G partido en L igual a omega cuadrado. Sí, justamente ese es el de acá. Sí, y tiene el significado de acá. Porque ahora lo que uno intenta hacer es encontrar los modos normales. ¿Qué son los modos normales? Pero ¿cómo podemos? Bueno, toda vibración se puede descomponer en modos normales, que son formas simples de escribir el movimiento. Son formas simples de vibrar. Y cada movimiento, un movimiento cualquiera del sistema, se puede escribir como una combinación lineal de estos modos normales. Lo voy a repetir un poquito después cuando haga los dibujos y ahí se va a quedar mucho más claro. Ya, entonces podemos encontrar estos modos Bravo. normales. Dime. Es que no caché. ¿La solución positiva siempre la puedo tomar? Sí, la solución positiva es la que uno usualmente toma. La solución negativa también es válida, pero va a dar el mismo resultado al final del día va a significar lo mismo que la solución positiva, solo que están como contrafase. Entonces uno dice, no, bueno, no estoy interesado en esta negativa porque es lo mismo. Entonces tomamos solo la positiva. Igual Ah, ya. tampoco tiene mucho sentido tomar la negativa porque, o sea, así como de un punto de vista estricto, porque tendríamos, bueno, esto es como uno partido en segundo y uno no tiene como tiempo negativo, usualmente, pero uno podría definirse como tiempo negativo, pero otro cuento ya, otro cuento. Ya, gracias. Súper. Ya, entonces, eso serían las frecuencias. Entonces, ahora queremos calcular los modos normales. ¿Cómo se calculan los modos normales? Calculando, bueno, aquí voy a dar la receta, calculando los vectores propios asociados a esta frecuencia. Si se pueden dar cuenta, como que lo que hicimos acá fue primero calcular el polinomio característico, aquí, pensando el omega cuadrado como en el lambda que hacían en lineal. Y bueno, lo que se hace usualmente después es calcular los vectores propios asociados a estos lambdas. Bueno, aquí es lo mismo. Las frecuencias serían, los omegas serían los lambdas del polinomio característico y los mononormales son sus vectores propios asociados a estos omega. Entonces, hagamos este cálculo que voy a refrescar la memoria de cómo se hacen en lineal. Bueno, entonces, ¿cuál primero? Ya, hagamos. Ya, no. Ya voy a hacer esto primero. El cálculo del omega 2 igual a cuadrado igual a g partido en L. ¿Cuánto es su modo? ¿Cuál es su modo normal? ¿O cuál es su vector propio? Bueno, el cálculo es poner el valor de omega cuadrado aquí y encontrar el vector propio. ¿Cómo se hace eso? ¿Dónde tengo una matriz aquí? Bueno, uno aplica el valor de omega cuadrado acá, sería g partido en L. G partido en L, esto multiplicado por un vector, V1, V2. Y esto tiene que ser igual a 0, 0. Entonces, aquí podemos ver que estos se eliminan, y nos quedaría k partido en m, 1, menos 1, menos 1, 1. B1, B2 igual a 0, 0. Y esto nos dice de que k partido en m por B1 menos B2 tiene que ser igual a 0. Esto implica que B1 es igual a B2. Esto nos dice de que este vector propio o este modo normal va a ser 1, 1. Este va a ser nuestro vector normal. Usualmente, bueno, quizás esto que creo que no sé si el profe lo ha dicho, pero usualmente uno normaliza estas cosas y pone, quizás lo vieron en el lineal también, de que usualmente se tenía que normalizar estos vectores. Entonces aquí habría que multiplicarlo por 1 partido en raíz de 2. Pero bueno, aquí voy a obviar estas constantes y voy a poner solo el vector porque después los voy a interpretar. Ya, entonces, ya, ese sería el primer vector propio asociado sería el vector propio asociado a esta frecuencia de acá. Entonces, ahora queremos obtener el otro modo normal, es omega 1 cuadrado, es igual a 2k partido en m más g partido en l.
Entonces, aquí voy acá arriba, pido prestado esta matriz, bajo, y pongo el valor de omega aquí. Entonces, el valor es 2K partido en M más G partido en L. Creo que me va a faltar un poco de espacio. 2K partido en M más G partido en L. Esto multiplicado por B1, B2. Esto es igual a 0, 0. Entonces, aquí vemos que se simplifican los G partido en L. Y que se simplifica uno de estos con los K partido en M. Tenemos 1 menos 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría todo esto? Quedaría menos K partido en M, 1, 1, 1, 1. B1, B2. 0, 0. Entonces, ¿qué nos dice esto? De que B1 menos K partido en M más B2 tiene que ser igual a 0. Esto implica que B1 es igual a menos B2. Por lo tanto, nuestro vector propio o nuestro modo normal será 1 menos 1. Ya. Y ahora viene un poquito el interpretar qué son estos vectores. ¿Qué es todo esto que acabo de calcular ahora? Bueno, los modos normales son las formas más simples en que se puede descomponer este movimiento, el movimiento de cualquier vibración. En nuestro caso tenemos un péndulo, o sea, tenemos dos péndulos. Ya, quizás este dibujito lo voy a hacer más abajo para poder hacerlo grande. Ya. Tenemos nuestro péndulo aquí. Y bueno, ¿qué dice este vector de acá? Dice, así en palabras simples, si el de la izquierda se mueve hacia la derecha, el de la derecha, la masita 2, el péndulo 2, también se va a mover a la derecha. De la misma forma, con el mismo desplazamiento. Entonces, esto, visto dibujísticamente, es así. Entonces, esto se movió hacia acá y esto también se movió hacia acá. ¿Y qué es el movimiento? ¿Qué es este movimiento? Es el movimiento de un péndulo simple. Como que nunca se afectó este resorte. Los dos péndulos oscilan como si no hubiera el péndulo entre medio. Hacen el balanceo de un péndulo que tanto conocen. Ese es el primer vector unitario que obtuvimos, el 1, 1, o sea, el modo normal, asociado a omega cuadrado es igual a G partido en L, lo cual tiene bastante sentido porque la frecuencia que nos había dado era la frecuencia de oscilación de un péndulo. Entonces, tiene sentido de que el modo normal nos haya dado el movimiento de un péndulo simple. Me pidieron que subiera un poquito, no sé si era hasta aquí. Creo que sí. Ahí está. Ya. Ya. Ese movimiento ahí. Entonces ese es el movimiento de un péndulo, de dos péndulos simples, como si no hubiese un resorte entre medio. Y tiene sentido porque, bueno, la frecuencia nos dio la frecuencia de un péndulo simple. Ya, para el otro modo normal, que era 1 menos 1, ¿cómo va a ser? Ya, en palabras simples, si el de la izquierda se mueve hacia la derecha, el otro se va a mover a la izquierda, porque se va a mover en contrario, porque aquí hay un menos. Entonces, si el de la derecha se mueve a la izquierda, análogamente, el otro se va a mover a la derecha. ¿Cómo se ve esto dibujado? Se va a ver así. El movimiento de acá entonces, con este modo normal, es que los dos péndulos se separen entre sí, así. O en contrario, que se vayan juntando, así. Ese es el modo normal. Si uno se mueve hacia un lado, el otro se va a mover en el lado contrario. Estos son los modos normales del sistema. Y esta frecuencia, o sea, la frecuencia asociada a este modo normal con los péndulos moviéndose en distintos sentidos es omega cuadrado, 2K partido en M, más G partido en L.
es entonces como un péndulo más dos resortes, que es como el resorte como en el lado de acá y el resorte afectando al péndulo derecho. Estos son los modos normales. Y esto es lo súper interesante, de que cualquier movimiento de este sistema, cualquiera, puede ser descompuesto en una combinación lineal de estos modos normales. Es súper interesante eso. Y bueno, quizás anoto un ejemplo, es porque creo que me va a quedar horrible, pero bueno, al final de la clase de hoy voy a poner un video donde ahí como que explican muy gráficamente estos modos normales y se ve clarísimo ahí, porque tenía pensado como hacer un dibujito, así como de un movimiento cualquiera y de que ese movimiento es la suma de este modo más este modo multiplicado por constantes, pero no, me quedó horrible, así que voy a dejar que lo haga el video por mí. Ya. Ya, entonces, eso, de que, lo repito, cualquier movimiento del sistema puede ser escrito como una combinación lineal de estos dos modos normales. Súper choro eso. Ya. Eso, ese es el primer problema. No sé si alguien tiene alguna duda acerca de algún cálculo que hice. Yo Dime. tengo una duda, no solo un cálculo, sino como cuál sería nuestra respuesta final en esta pregunta, como al Ah, final qué ponemos. ya. Ya, entonces en la pregunta nos preguntaban cuáles son las frecuencias de oscilación y cuáles son los modos normales. Entonces, las frecuencias de oscilación son estas que obtuvimos acá. Estas son las dos frecuencias de oscilación del sistema, donde interpretamos que esta de acá es la frecuencia de un péndulo simple y esta un poquito más rara. Y después, bueno, nos preguntaban cuáles son los modos normales del sistema. La respuesta de cuáles son los modos normales son estos dos de acá. Y probablemente haya como una pregunta así como, ¿qué significan estos modos normales? Ahí uno puede decir que esto es, bueno, estos dos moviéndose a la derecha porque es 1, 1, o quizás no hay esta pregunta. Estos de acá es uno moviéndose a la izquierda y el otro en el sentido contrario, etcétera. Esa sería como la respuesta, entonces, las frecuencias aquí y los modos normales. Que eso no es necesario dibujar, hacer estos dibujitos, pero bueno, siempre es entretenido hacer estos dibujitos de acá, porque uno ve qué pasa con el sistema. Pero eso, esa es la respuesta. Esto y esto de acá. Importante decir de que esto en modo normal está asociado a esta frecuencia y este modo normal está asociado a esta frecuencia. No podría pasar una respuesta incorrecta, por ejemplo, sería que este modo estaría asociado con esta frecuencia o con estas dos, lo cual no es cierto, es solo con esta acá. Eso. Ya, y por ejemplo, como la duda que siempre he tenido es como, ¿qué pasa si ahora nos preguntan cuál es x1 de t, por ejemplo? Como sin condiciones iniciales, como dejando expresar las constantes, o si se va a responder eso. ¿Cuánto vale x1 de t? Ya, si uno lo puede responder. O sea, uno no sabe, sí, te tendrían que dar las condiciones iniciales, pero sería esto de acá. Porque aquí uno después, bueno, ahí tiene que poner los omega, es a, e a la, bueno, sí, va a ser como dos tipos de omega, va a ser como a la i omega 1 t más a prima e a la i omega 2 de t. ¿Me caché? Y sí, ahí te tienen que dar las condiciones iniciales para ver el movimiento. O sea, sí, te tienen que dar las condiciones iniciales porque si no, no tiene mucho sentido hacer esa pregunta. Pero eso, otra forma de como evitarse hacer eso es decir, bueno, cualquier movimiento, lo que había dicho anteriormente en palabras, cualquier movimiento x de t, puede ser expresado como una combinación lineal de estos dos modos normales. Entonces sería a e a la i omega 1 t, 1, 2, omega 2 de t. Eso sería otra respuesta, que cuánto vale x. Y aquí el x se define como x1, x2.
y el A como A0 y no sé, A' en 0. Ahí depende de las condiciones iniciales. Pero ahí va a estar más claro, se supone que debería estar más claro en el problema. Ya, perfecto. Súper. Y a mí me queda una duda del Dime. inicio, que no Dime. entendí cuando diste las expresiones para las fuerzas, por qué en la gravedad había un seno de phi. Ah, ya. Esto es porque, ¿cómo hago este dibujito? G. Uno tiene que aquí hacer la descomposición con este ángulo de acá. ¿Cuánto vale la parte en X? O sea, perdón. Sí, ahí está el dibujito. Ya, aquí fue algo que no fui tan claro al decirlo, y perdón por eso. Es que, bueno, uno hace había dicho que uno hace la aproximación del X1 así, como para decir de que está en la hipotenusa, y uno hace todo este cálculo de acá, diciendo, bueno, cuál es la componente de X1, X1 dos puntos. Entonces uno formalmente, uno lo que tiene que hacer es descomponer X1 como la parte X más la parte Y, pero habíamos dicho que la parte Y es totalmente despreciable, pero uno lo que puede darse cuenta es de que la gravedad tiene una componente sobre este X1 y una componente súper chica en verdad, porque va a ser esta parte de acá, el mg por el seno, que viene de esa descomposición de acá, de cuánto vale este vector hacia abajo en este plano un poquito inclinado. Sí, uno tiene que hacer esa descomposición, quizá hacerlo un poco más formal, o llegar y decir que vale eso, como lo había dicho yo, o incluso si alguien quiere hacerlo de otra forma, que es totalmente válida también, es usando polares. Ahí uno agarra las componentes de polares, la componente en teta tongo. Ahí uno va a tener teta tongo dos puntos, x1, va a tener el radio que va a ser L, algo así va a tener igual a cosas. Y bueno, aquí uno puede reemplazar de cuánto vale teta 1 dos puntos. ¿Cuánto vale ese teta 1 dos puntos? Habíamos dicho de este dibujito de acá, de este triángulo, de que, no sé por qué le puse teta, debería haberle puesto phi, de que phi 1 vale x1 partido en L. Ahí uno deriva esto dos veces y queda x1 dos puntos partido en L. Y reemplaza eso en esta ecuación de arriba y ahí uno hace todo este trabajo que hicimos con las ecuaciones de movimiento, pero desde polares. Aquí lo hice desde cartesiana, como unas cartesianas proyectadas al tiro a polares. Pero eso, si uno quiere ser más formal, debería hacerlo en polares o cartesiana. Aquí fui como un poquito más rápido, ¿no? Pero eso. Y gracias por darte cuenta. Sí, fue algo que se me olvidó decir. Gabo, Dime. en términos de control, ¿es necesario como expresar o demostrar lo de Taylor? ¿Cómo? No te escuché muy bien. Ahí sí. Dale, sí, dale. Ya. Es que en términos de control, ¿es como necesario demostrar el Taylor o podemos llegar y poner que seno de phi es igual a phi? No, sí, puedes llegar de decir, bueno, aproximación, pequeñas oscilaciones. Ya. Y listo. Decir seno de phi igual a phi. Ya, bueno. O Gracias. coseno de phi igual a 1. Eso. Más 2. Sí, dime. Yo tengo una pregunta. ¿Tiene algún significado físico que que ambas soluciones de la velocidad angular sean linealmente dependientes o independientes? Algunos. Sí, o sea, lo que te dice de que sean linealmente independientes es que el sistema está conectado entre sí, de que el sistema está acoplado. Y bueno, ¿quién lo acopla? Es justamente el resorte. El resorte dice,
bueno, tú no te puedes mover tanto sin que el otro se dé cuenta, porque si me estiras mucho, el otro lo va a sentir. Y yo me voy a hacer cargo de que el otro lo sienta. Eso es el resorte. Ese básicamente el significado. De por Ajá, qué entonces están no pueden ser linealmente dependientes. No, no pueden ser linealmente independientes, entonces. independientes, justamente. No pueden por el resorte. Si hubieran Ah, ya. estado los dos péndulos así sin el resorte aquí, hubieran dado dos ecuaciones linealmente independientes, como tú dices. Ya, dale. Gracias. De nada. Eso. Gao, Más dudas. Dime. tengo un par de consultas. Una es que nosotros acá como que sacamos los modos para oscilaciones pequeñas, pero en Sí. oscilaciones más grandes, o sea, sin considerar la aproximación del seno, ¿se van a cumplir esos modos igual o no? Súper buena pregunta. Súper buena pregunta. Mira, yo te diría así, porque nunca he hecho ese problema, pero yo te diría de que las oscilaciones van a ser hasta cierto punto, hasta cierta cantidad de ángulo, a ver, así como la rabia, porque creo que una vez tuve un problema parecido. Yo te diría que eso cumple más o menos como hasta el ángulo 10 o quizás hasta el ángulo 30 grados. Y de ahí para adelante, como que esos modos no te van a describir completamente el sistema. Como que si tratáis de escribir como que una posición de este sistema con un ángulo mayor, con esos dos modos normales, como que te va a faltar algo y te apuesto que va a ser la posición del resorte, porque la posición del resorte va a estar doblada, va a estar como inclinada. Y eso no te lo dicen los modos normales, así que si tratas de poner ese resultado como con un ángulo mayor, te va a fallar, te va a decir, va a fallar como en la posición de los péndulos, y si juntáis como las dos fotitos, te va a dar justamente que el problema es el resorte que está dado vuelta, como que está inclinado. Sí, diría que eso es lo que va a pasar. Pero buena Vale, pregunta. gracias. Sí. Y otra cosa Sí. es sobre que antes habías explicado como el por qué nos quedábamos con el signo positivo de la frecuencia Sí. cuando le sacamos la raíz. Y claro, o sea, es que, ¿puedes repetir por qué, por favor? Ya. Ya, así a la rápida, lo único que te voy a decir, así como ya, digamos que yo me quedo con estas dos frecuencias, digamos, y de que existen tiempos negativos. Que yo me defino ya, mi tiempo parte de -1000, digamos, ¿por qué no? Lo único que te voy a decir, la solución negativa de lo negativo es de que esto oscila como en el sentido opuesto. ¿Me cachai? Como si el omega dice ya, esto se mueve así, si el omega positivo dice se va a mover de una cierta forma, el omega negativo te va a decir, ya, te va a decir cómo se mueve, pero para el otro lado, quizás. No, nunca he hecho el cálculo, pero te apuesto que va a decir, va a girar para el otro lado. Y Y bueno, es lo eso, mismo, pero con un menos, así que no aporta información al respecto. claro, y como dijiste antes, eso se puede considerar como que está en antifase con el otro, Sí, con la otra sí, frecuencia. sí, sí. En ondas uno considera que están en antifase. Sí, Ah, ok, ya, muchas gracias. de nada. Súper. Buenas preguntas, tan buenas preguntas. Eso, ¿alguien tiene más dudas? ¿Más dudillas? Tengo una duda. Dime. ¿Podéis explicar así como, porque habíamos hecho eso del ANSATS? Que como que no caché Ya. mucho y... Ya, aquí cuando uno hace esto de ANSATS, uno dice, bueno, el ANSATS es adivinanza. Creo que, bueno, estoy casi seguro de que significa eso, adivinanza en alemán. Eh, y bueno, básicamente lo que estoy diciendo aquí es, el sistema va a oscilar, lo va a hacer. ¿Con qué frecuencia? No sé, lo voy a ver después, pero va a oscilar. ¿Y cuál es la función más sencilla que uno puede pensar de que oscilan las cosas? Es con un seno y un coseno, o una exponencial imaginaria, son equivalentes. Entonces, ¿qué uno dice? Es, ya, esto va a oscilar, le voy a poner una función que oscile y obtengamos la frecuencia. Y esto es justamente lo que hice acá. Dije, esto va a oscilar de esta forma, no sé cómo es la frecuencia, no sé cómo es la amplitud, pero va a oscilar. Así que pongamos esto acá y saquemos las frecuencias y cómo oscilan estas cosas. Eso es lo que uno dice en general. Ya, ya. Pero por ejemplo, me acuerdo que en clase habíamos visto que podíamos sacar como eso de los valores propios, ¿no? De uno. ¿Sí? O sea, esto como para mostrar que estaba oscilando, ¿no?
Sí, mostrar que está oscilando. Sí. Sí, Ya, aquí uno ya, justo bacán. llega como a la ecuación de valores propios, aquí, esta parte de acá. Claro, claro, por eso como que Sí. tenía la duda. Ya, ya. Sí, es como otra forma de llegar a esa parte. Como una forma física de llegar ahí. Eso. Eso. ¿Alguien tiene más dudas? Quizás no. Ya. Esta materia, no sé. Aquí desconozco. No he hablado con el profe acerca del C2. Pero bueno, quizás no es tan difícil esta parte de acá. Lo único que hay que hacer, ahí sí, quizá a modo de resumen, voy a decir como los pasos que hay que hacer en este tipo de problemas, es escribir la ecuación de movimiento, las ecuaciones de movimiento en un caso de que sean sistemas con dos partículas o sistemas acoplados. Bueno, escribimos las ecuaciones de movimiento. Si son dos, las ponemos de forma vectorial, así, con matrices. Después utilizamos el ansatz de que estas cosas oscilan. Cuando utilizamos el ansatz, imponemos de que la matriz sea, el determinante de esa matriz sea igual a 0, para que la matriz sea no invertible, para que tengamos soluciones no triviales. Después de eso, obtenemos cuánto valen estas frecuencias, que serían las frecuencias de oscilación asociadas al sistema. Y después, con esas frecuencias, obtenemos cuáles son los vectores normales de nuestro problema. Y esos son los modos normales, o los vectores propios. Y bueno, ahí queda el resultado. Es normalmente cuánto vale la frecuencia y modos normales. Pero no sé si entrará para el C2. Yo diría que sí, al menos como la parte de pequeñas oscilaciones. Esto es como la parte de pequeñas oscilaciones. Pero eso, ¿no? He discutido mucho acerca del control 2. Eso. No sé, ¿a qué horas termina el auxiliar? Creo que termina a las 4, ¿no? Sí. A ver si, ya. Entonces creo que creo que no alcanzo a hacer el problema 2. Quizás sí muestro la pauta que hice muy rapidito, pero igual la voy a hacer. Descanso 20 minutos, sí. No creo que lo haga, pero voy a mostrar cómo son los cálculos más o menos, porque quería mostrarle unos GIFs y unos dibujitos, o sea, unos GIFs y un video súper interesante de vibraciones, de pequeñas oscilaciones, y eso. A ver, aquí está la pauta que había hecho, que la voy a subir después. El segundo problema, decían, bueno, tenemos dos péndulos, pero en vez de cuerdas, tiene resortes aquí. Y bueno, dicen que el movimiento es, bueno, creo que la pregunta era cuánto valen las frecuencias de este sistema. No preguntaban los modos normales. Y uno dice que asuma de que el movimiento solo ocurre en el eje X o de arriba hacia abajo, que le puse el eje X. Bueno, eso, había que hacer eso. No sé si puedo responder, ya quizás hazme pregunta de la tarea como después. Es que no he leído mucho porque estoy bastante ocupado como estas semanas. Pero sí, sí, los resortes. Ya. Ya, entonces nos pedían calcular cuánto son las frecuencias de oscilación de este sistema, y al final iba a ser algo extra, así como calcular cuánto valen la razón entre las amplitudes. ¿Y se acuerdan de ese A y B que había puesto antes? Ya, esas son las amplitudes, cuánto vale esa razón, y da un número súper bonito, que es el número áureo, que probablemente lo conocen, que es como el número que tiene las razones hermosas y todo, etcétera, como aparece en pintura y toda la cosa. Ya, pero eso, así como rápidamente uno lo que hace es, bueno, calcular cuántas son las fuerzas que afectan al sistema. Bueno, aquí hay gravedad, pero uno puede argumentar de que a uno no le importa cuánto vale la gravedad, porque si yo le pongo gravedad a esto, lo único que me va a decir es que, bueno, las dos masas van a bajar un poquito, y eso, solo va a haber como un shift o un desplazamiento de las masas, y no va a aportar nada a la dinámica del problema.
entonces uno lo puede obviar o incluso quitar la gravedad desde un principio, como lo había hecho aquí. No puse gravedad en el problema. Pero uno le puede agregar la gravedad. Bueno, entonces uno escribe las ecuaciones de movimiento, aplica estas soluciones oscilatorias, tal cual como lo había hecho antes, saca las frecuencias, aquí están las frecuencias, y después nos piden la razón entre las amplitudes. Bueno, para esto puedo utilizar la ecuación de abajo, esta ecuación de acá, que viene de esto. Aquí lo marco. Sería esto por esto, menos esto por esto, o sea, más esto por esto. Entonces quedaría de esta forma. Y aquí podemos ver cuánto vale la razón entre A y B. Si paso esto hacia, o sea, esto hacia el otro lado y paso dividiendo el B, quedaría así. Y esto sería la razón entre estas amplitudes. Y notamos que con el signo más, aquí me equivoqué, aquí debería ser signo más. Con el signo más nos da el número áureo, el cual es un número súper bonito. Y sí, interesante. Sí, ¿qué sucede con los pesos? Es justo lo que había dicho antes, de que, bueno, lo único que van a hacer es desplazar un poco las masas y no van a aportar nada en la dinámica del problema. Entonces, este problema no le puse gravedad en el enunciado, pero aquí estoy explicando qué pasaría si yo le pusiera gravedad al enunciado. Porque no habría, no aportaría nada al problema. Eso es como a la rápida, de qué pasa en este caso. Y les quería mostrar ¿cómo se llama? Un programa de que muestra, bueno, cómo es el movimiento de estos péndulos. A ver, creo que puedo compartir la pantalla aquí. Me dicen si, creo que se ve o no. Sí, Ya. se ve. Ya, entonces veamos qué pasa con estos péndulos. Digamos que los soltamos a los dos en un ángulo pi cuartos y digamos que hay gravedad. ¿Y cómo es el movimiento de estos péndulos? Porque aquí en el problema anterior solo mostré cómo era, o sea, es solo considerando el eje, el movimiento en el eje Y, el eje Y o eje X, de arriba a abajo. Pero ¿qué pasa si esto se permite mover en X y en Y? Y pasan cosas entretenidas. Miren cómo es el movimiento. Como que al inicio es súper piola. Quizás se ve como a 2 FPS. Espero que no. Sí, el péndulo doble. Esto es como súper parecido al péndulo doble. Solo que en vez de cuerda hay resorte. Y esto es más complicado aún que el péndulo doble. El péndulo doble ya es de por sí complicado. Esto es más complicado aún. Hace como movimientos súper, súper locos. Pero esto en las dos dimensiones. Aquí nos restringimos solo a cómo se mueve de arriba a abajo. Pero miren esos movimientos súper locos. Sí. Puede ser firma, sí. No, no, esto sí, como el movimiento del péndulo, un péndulo doble, no les van a preguntar, onda, no se los van a preguntar en un control, eh, porque hacerlo con mecánica newtoniana es totalmente insufrible. No se los recomiendo a nadie hacer eso. Bueno, ese era el GIF. Y ahora voy a mostrarle un videillo antes de que se vayan. Que probablemente conocen al autor del video, es Quantum Fracture. Probablemente lo conocen. O si no, aquí, bueno, voy a mostrar este video. Ya. Espero no me salga mal esto. ¿Se ve ahí o no? Creo que sí se ve o no. Sí se ve. Ya, súper. ¿Y qué? ¿Se escucha también? Ah, espérate, lo voy a poner play. Mi PC está pegadísimo. ¿Qué pasa, gente? Hoy ¿Se escucha? Ya, súper. Sí, sí, sí. Ya. Entonces voy a poner play, espera. Voy a cerrar todo lo demás para que no se pegue mi PC. A ver. Y cerro el zoom así.
Ya. Ya, veamos. Vamos a ver cómo un físico entiende las vibraciones. Y no me refiero a las vibraciones positivas místicas de la dimensión del amor. No. Me refiero a la idea intuitiva, la de moverse alrededor de un centro de equilibrio. Muchas cosas lo hacen en el universo. Con lo que viene ahora estaréis preparados para comprenderlas mejor. Así que empecemos. La primera pregunta es, ¿qué es lo más sencillo que puede vibrar? Respuesta, un único oscilador. Podemos imaginárnoslo como una masa unida a unos muelles. Está en equilibrio en una posición, pero si la movemos de ahí, aparecerá una fuerza que querrá devolverla a su sitio. Como veis, no tiene mucho misterio. Los problemas comienzan realmente cuando en vez de una masa tenemos dos y están acopladas. Este sistema tiene muchas formas de moverse distintas, dependientes de cuánto separes cada masa del equilibrio y la velocidad con la que las empujes. A simple vista, uno no sabría decir cómo estas condiciones iniciales afectan al movimiento final. Pero para eso tenemos la física. Utilizando las maravillosas herramientas de la mecánica clásica, obtenemos la respuesta al problema. Una respuesta muy elegante. Resulta que todo movimiento que realiza el sistema puede descomponerse en dos muy sencillos, este y este. Estos movimientos son los modos normales del sistema. Dicho de otra forma, se puede generar cualquier movimiento del sistema amplificando o reduciendo los modos normales y después sumándolos. ¿Cuánto amplificar o reducir? Eso lo calibran las condiciones iniciales de forma adecuada, de modo que así tenemos el sistema resuelto. Pero, ¿qué pasaría si en vez de dos masas acopladas tuviéramos 3, 4 o incluso 5? Pues lo curioso es que la misma idea se mantiene. Al tener 5 masas, existen 5 modos normales cuya correcta combinación nos permite generar todos los movimientos posibles del sistema. Y una cosa curiosa, cada modo normal no vibra a la misma frecuencia, unos son más rápidos y otros más lentos. Si no te sientes muy seguro de todo lo contado, te recomiendo que juegues un poco con esta aplicación gratuita de falstaff.com. Os dejaré un link abajo en la descripción. Podéis probar a combinar modos normales como os plazca, aumentar el número de masas y muchas otras sorpresas. Os encantará. Una cosa que puedes observar es que a medida que el número de masas aumenta, los modos normales empiezan a tomar unas formas más curvilíneas. Esto es un guiño de lo que ocurre en el caso continuo. Veréis, hemos resuelto el problema de las vibraciones cuando podemos distinguir los objetos que oscilan, lo que podríamos llamar el caso discreto. Pero en la naturaleza nos encontramos con fenómenos que, para estudiarlos, requieren de algo más extremo. Cojamos nuestro sistema de osciladores acoplados, añadamos infinitas masas y después comprimamos la separación entre ellas tal que sea cero. Esto es el caso continuo. Ya no hay osciladores puntuales. Todo es un medio elástico susceptible de vibrar. Tenéis aquí mismo una cuerda, sin extremos. ¿Siguen funcionando los modos normales? Por supuesto. La gente suele conocerlos con el nombre de ondas planas, y la gracia de estos modos es que hay infinitos. Y no solo infinitos en el sentido de que nunca acaban, sino en el sentido de que entre dos modos normales siempre puedes encontrar otro modo. Dicho de mejor manera, los modos ya no están etiquetados por números naturales, sino que están etiquetados por un número de 0 a infinito con las cifras decimales que se quieran. Este número se conoce como número de onda. Lo bueno es que el número de onda y la frecuencia de vibración de un modo están íntimamente relacionados, por lo que también podemos etiquetarlos por la frecuencia de cada uno. El resto de la historia funciona igual. Todo movimiento que ejecute nuestra cuerda puede generarse sumando las infinitas ondas planas, cada una de ellas calibradas convenientemente tal y como dicta el espectro de frecuencias, la guía de cuán amplificado tiene que estar cada una de las ondas planas. Y esto solo por poner nombres. Si uno tiene una cuerda con una forma particular de moverse y quiere saber qué modos están excitados y cuánto lo están, y con una cuerda también me refiero a una señal de telecomunicaciones, a la luz que emite una muestra química o a una foto que estás a punto de editar, lo que tienes que hacer es aplicar la transformada de Fourier. Por el contrario, si uno parte del espectro de frecuencias y quiere saber qué movimientos generaría en una cuerda, lo que tienes que hacer es aplicar la transformada de Fourier inversa, que no es otra cosa que sumar las ondas planas pertinentes. Con estos magníficos conceptos estamos preparados para estudiar y entender fenómenos antes vedados como la música, la luz y, como no, el mundo de la mecánica cuántica. Hablaremos de todo esto y mucho más en los próximos vídeos. Y recuerda, Gabo, estoy muteado, parece.
No, ahora sí. Ya, estaba diciendo que es súper entrete el video y súper entrete la materia también. Y eso, quizá al final habló un poquito acerca de cómo estas transformadas de Fourier, pero eso lo van a ver quizá lo más probable es que lo vean en CAA, en el siguiente curso de cálculo. Y eso, acuérdense de mí cuando lo vean. Y no sé si a alguien aquí le interesa irse a, no sé, ingeniería eléctrica, por ejemplo, ellos usan harto como esta noción de la transformada de Fourier. Y eso, súper entrete hacer como todas estas cosas, hacer como cosas con señales o no sé, tratamiento de imágenes. Todos usan este concepto y todo parte con estos osciladores armónicos. Todo con lo que vimos hoy día, que ahí mostró los modos normales, solo que nosotros los vimos pero en el péndulo conectado con el resorte. Eso. Así que espero que haya sido entretenido para ustedes. Eso. Así que, no sé, yo diría que ya estamos como en la hora, así que eso, si tienen cualquier duda, como ya, sí, igual puedo responder algunas de las tareas, creo, me las pueden hacer, o si no, los dejo libres. Aquí voy a dejar de ¿Gao? grabar. Dame un segundo, déjame dejar de grabar.